Vamos a continuar con la explicación de Ortega, esta vez hablando de la segunda parte de su pensamiento, el llamado raciovitalismo. El raciovitalismo es una síntesis en la que Ortega conjuntaba los dos aspectos más importantes de la filosofía hasta su momento. Fijaos, la filosofía había sido influida primero por el racionalismo. El racionalismo, desde Platón y Aristóteles, había dicho que la razón era la parte más importante del hombre. El hombre era un animal racional. ¿Eso qué quiere decir? Pues que toda la cultura occidental se ha basado en desarrollar esa razón lógica, matemática, esa razón analítica que veremos en Descartes, que veremos en Kant, que viene desde la matemática de Platón y de Euclides. Bueno, pues todo eso será el racionalismo. El racionalismo es una manera de mirar el mundo que lleva a la ciencia, al análisis de las propiedades que tiene ese mundo. Sin embargo, Ortega piensa que como en todo lo que existe hay algo bueno y algo malo. ¿Qué es lo malo del racionalismo? Pues que se deja fuera de sí un montón de características del propio hombre, lo que llama Ortega el devenir, la historia o la vida. Es decir, las emociones se pueden cuantificar, el arte, la poesía, ¿no? Todo el vivir diario y la vivencia diaria del hombre se puede categorizar a partir de una cuantificación matemática. No. Por eso, Ortega también cuenta con otra tendencia muy importante en el momento, que es el vitalismo. El vitalismo, que lo vimos muy bien en la obra de Nietzsche, lo que viene a decir es que los instintos, los sentimientos, las emociones son prioritarias en el hombre y nos sirven para captar la vida y la esencia de la realidad. Sin embargo, para Ortega, el hombre no es ni del todo razón, ni del todo lo que se llamaba en esa época vida, es decir, emociones, sentimientos y arte. Digamos que sí que es del todo ambas cosas, porque la razón incluye todo eso. Y la vida incluye a la razón. Recordad que para Ortega la razón es la manera de relacionarse del hombre con el mundo. Por lo tanto, para hablar del hombre en su conjunto y para hablar del hombre de una manera integral, hay que hablar de una razón vital. El hombre siempre es racional, pero su razón es vital, está llena de todas esas características que integran lo que llamaba Ortega la vida, el devenir, o también le llamaba la historia a eso. Es decir, eso que nos va pasando a cada momento y que condiciona toda nuestra existencia, pero que a la vez sabemos que es real, porque nuestras emociones son reales, el arte es real, nuestra moral, ¿no? Nuestra conciencia, todo eso es real. La razón vital, como veis, incorporaría dentro de sí la razón tradicional, analítica y matemática, pero también incorporaría las emociones en una razón emocional, como ahora se ha puesto tan de moda, ¿no? La inteligencia emocional, la poesía y el arte, en una razón poética o artística, la moral, todo el tema que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con el bien y el mal, estaría en esa otra razón moral. Incorporaría todo tipo de realidad que pueda considerarse humana. Y eso se formaría parte de lo que se llama la vida, el devenir, la historia. Para analizar esa vida, ese devenir de historia, Ortega nos hace estudiar con él en un discurso muy famoso lo que él llama las categorías de la vida. Las categorías de la vida, ¿qué son? Son una serie de puntos centrales a la hora de evaluar, a la hora de sistematizar la existencia del hombre, por eso tiene mucho de existencialismo, pero que en cada hombre se dan de una manera distinta. Vamos a ver cuáles son esas categorías de la vida, un poco confrontándola con los apuntes. Yo las he reducido a tres grandes categorías. A encontrarse en el mundo, vamos a ver si podemos volver a los apuntes, a la categoría de, vamos a buscarlo, a ver, aquí está, de encontrarse en el mundo. ¿Veis? Después del perspectivismo, aquí estarían las categorías. La segunda de las categorías sería la fatalidad y la libertad. Y la tercera sería lo que él llama futurición. Os he dejado textos, fragmentos del texto de las categorías de la vida,
para que los leáis y entendáis mejor, porque cada una de estas tres categorías, encontrarse en el mundo, fatalidad y libertad y futurición, tiene dentro de sí subcategorías, ¿no? De hecho, en el texto él no distingue muy bien estas centrales de las otras, pero es un poco para que sepamos explicarlas de un modo muy concreto y muy detalladamente, ¿no? Vale, vamos a volver a la presentación y vamos explicándolas. Ortega dice que va a estudiar esto de una manera nueva, va a estudiar lo que es la vida desde el exterior de la vida hasta su propio centro. Por lo tanto, se nos va a forjar todo un sistema de círculos concéntricos en el cual vamos a llegar a la esencia de lo que es la vida, que va a ser la futurición. Pero vamos a ver cómo llegamos hasta ahí. Para empezar desde lo más externo a la vida, habría que decir que vida no es exactamente la vida biológica, sino que la vida biológica está incluida dentro de lo que significa para nosotros vivir. Para nosotros vivir es tener vivencias, sentir cosas, pasar cada día viviendo una realidad distinta. Por lo tanto, desde esa caracterización muy externa de lo que es la vida, la vida sería fundamentalmente lo que hacemos, lo que nos pasa. Lo que nos va pasando es nuestra vida, nuestra biografía, pero también lo que vamos decidiendo, lo que va determinando nuestra vida también va a ser lo que nosotros hagamos. Así que, partiendo de esa definición muy externa de lo que hacemos y lo que nos pasa, vamos a ver qué significa eso. Lo que hacemos y lo que nos pasa, ¿qué tiene que ver con nuestra vida? Pues mirad, eso significa, ese lo que hacemos y lo que nos pasa, significa que cuando yo vivo, lo primero que me ocurre es que me encuentro. Me encuentro a mí. Me encuentro, por supuesto, en un mundo, por eso va a ser encontrarse en el mundo, pero me encuentro primero a mí mismo sintiéndome. Soy, por decirlo así, consciente de mí. Eso es lo primero que capto cuando trato de entender qué es la vida. O sea que el primer aspecto de la vida sería un encontrarse a uno mismo siendo consciente de uno mismo, dándose cuenta de que uno está ahí. Y a la vez que uno se da cuenta de que está ahí y es transparente uno mismo, eso es lo que significa ser transparente uno mismo, ¿no? Que de pronto uno se nota ahí, bueno, se da cuenta de que, por decirlo así, mi vida depende de mí y de nada más. Mi vida es mía, dice en algún momento Ortega. Es decir, que si desaparece todo lo de alrededor, me falta algo en la vida, pero si desaparezco yo, desaparece todo. Así que la vida de algún modo depende de mí, aunque yo no sepa de qué modo. Eso lo vamos a ver dentro de un momentito. Así que fijaos, la primera característica, la primera categoría sería encontrarse. Pero claro, ¿dónde se encuentra uno? Uno se encuentra rodeado de cosas. Esas cosas que le rodean son lo que podemos llamar el mundo. Encontrarse en el mundo, haciendo lo que estoy haciendo en él. ¿Y ese mundo qué es? Ese mundo es mi circunstancia, lo que me rodea. Pero lo que me rodea no son exactamente cosas físicas, es todo aquello que me ocupa, todo lo que me ocupa. Lo que me ocupa, es decir, lo que motiva en mí alguna respuesta, aunque sea afectiva, lo que me afecta, esas son las cosas que me rodean. Y las cosas que me rodean, fijaos, siempre me ocupan. Acordaos de ese esquema, ¿no? Yo vivo rodeado por las cosas, pero esas cosas que me rodean siempre están ligadas al yo, porque yo dependo de ellas y ellas dependen de mí. Entonces, el yo con las cosas que estudiamos en el perspectivismo quiere decir que esas cosas siempre me tienen ocupado de un modo u otro. Siempre estoy ocupado por esas cosas. Cuando no estoy ocupado por ellas, fijaos, porque estoy preocupado. Me ocupo de las cosas que vendrán en el futuro y que me podrán afectar. O sea que hemos descubierto dos cosas, dos aspectos importantes del mundo. Que el mundo es todo aquello que me afecta y que a eso que me afecta le llamo cosas y que esas cosas siempre me están ocupando de algún modo. Bueno, me hacen estar triste, me hacen estar alegre, me hacen odiar ese aspecto del mundo o me hacen quererme volver con él. Ese es el mundo que me rodea y el mundo en el que yo me encuentro
en esa primera categoría de la vida que es encontrarse en el mundo. Esa categoría de encontrarme en el mundo, rodeado por las cosas, me va a llevar a darme cuenta de que esas cosas tiran de mí. De algún modo yo estoy arrojado a las cosas y las cosas, al, al estarme rodeando y exigiéndome algo, me llevan a una categoría un poco más profunda que es la categoría de, fijaos, de fatalidad. Fatalidad es algo así como determinación, es algo así como entender que las cosas me determinan. ¿Mm? La vida para mí es una mezcla de determinismo y libertad, pero vamos a ver primero el aspecto del determinismo. Yo, al estar ocupado por las cosas, me veo obligado a responder ante ellas. O sea que digamos que yo puedo elegir entre qué hacer y no hacer, pero no puedo elegir no elegir. Estoy determinado a elegir. Como diría luego un existencialista muy famoso, Sartre, estoy condenado a ser libre. Es decir, de todo lo que puedo elegir, nunca puedo elegir no elegir. ¿Mm? Y ese es el aspecto de fatalidad. La vida muchas veces se me ofrece como algo en lo que yo tengo una capacidad de elección muy limitada, ¿no? Yo siempre lo comparo con un río en el cual uno está obligado en esa barca a adaptarse a la corriente. Si está rodeado de rápidos, pues tiene que adaptarse a esa corriente. Si es un río lento y tranquilo, pues tiene que adaptarse a esa corriente. Entonces, fijaos, es como, dice Ortega, es como si me hubieran metido en una obra de teatro sin contarme el papel que tengo que hacer. Y de pronto me veo y tengo que actuar. Puedo actuar de muchas maneras, lo que no puedo hacer es no actuar, porque ya estoy dentro de la obra de teatro. Ese sería el aspecto de fatalidad. Pero como veis, ese aspecto de fatalidad o de determinismo va asociado al aspecto de libertad. No puedo evitar tener que elegir, al menos entre dos opciones. ¿No? Otro existencialista muy importante, Albert Camus, decía que la decisión más importante que tenemos que tomar en la vida a cada instante es si seguir viviendo o morir. Todos podemos suicidarnos en cualquier momento. Sin embargo, si no lo hacemos es porque hemos elegido seguir viviendo. ¿Eso qué quiere decir? Que vivir es siempre un acto de libertad, aunque sea condicionada, aunque sea en ese río que me va marcando por su cauce más o menos la condición de lo que tengo que hacer, nunca lo determina del todo. Yo me puedo quedar quieto en la barca o puedo remar más, pero esa decisión la tomo yo. O sea que nadie puede hacer que no puede hacer nada. Siempre se puede hacer algo. En ese momento en el que no se puede hacer nada, es el momento en el que estamos en la muerte. ¿Sí? Pero hasta ese momento podemos actuar. Claro, aquellos que viven de una manera tal que piensan que no pueden hacer nada y se quejan todo el rato porque no pueden hacer nada, dice Ortega, viven una vida falsa, una vida inauténtica, una vida en la que solo se quejan pero no desarrollan su libertad. Pero aquellos que asumen su libertad, cargan con su propia vida, responden de su propio ser, esos viven una vida auténtica, una vida de verdad. Esa sería la auténtica vida. Así que fijaos, en el determinismo y en la libertad, lo que tenemos que sacar en claro es que siempre podemos elegir si llevamos una vida auténtica y cargamos con aquello que nos ha tocado vivir y asumimos nuestra capacidad de elegir, o llevamos una vida inauténtica, nos quejamos, un poco somos como los esclavos de Nietzsche, ¿no? Vamos negando toda la realidad y pensando que nosotros no podíamos haber hecho nada. Pero bueno, esa capacidad de elegir o no elegir me va a llevar al centro de la vida. ¿Cuál es el centro de la vida? El centro de la vida es la futurición, dice Ortega. ¿Qué es la futurición? Vamos a verlo. La futurición, cuando Ortega habla de ella, nos está diciendo que no es posible vivir sin decidir. Y por lo tanto, si no podemos evitar decidir, quiere decir que constantemente estamos decidiendo qué vamos a hacer en el siguiente instante y en el siguiente, ¿no? Es como si cargaras un arma constantemente para dispararla. Cada instante carga el siguiente y cada siguiente instante es cargado por el siguiente. Por lo tanto, la vida siempre es un problema que tengo que resolver el siguiente instante. Y eso quiere decir que cada vez que estamos viviendo nuestro presente, estamos pensando en nuestro futuro.
Fijaos lo que es el hombre, dice Ortega. Un ser que consiste más que en lo que es, en lo que va a ser. Por tanto, el hombre es aquello que aún no es. ¿No? Todavía no lo hemos realizado, pero como estamos en constante realización, en constante proyecto, estamos siempre, por decirlo así, lanzados hacia el futuro. Qué curioso, ¿no? El psicoanálisis que dice que hay que analizar el pasado para entender lo que es el hombre. Sin embargo, Ortega nos dice que para entender lo que es el núcleo de la vida del hombre, de su devenir, de su historia, hay que entender que está siempre lanzado, pensando, en cierto modo proyectado hacia el futuro, porque el hombre hasta el momento de su muerte es siempre o tiene algo, contiene algo de proyecto. Así que fijaos, eso sería la futurición, ¿no? Vamos a leer este último texto. Dice, y ahora me basta con sacar la inmediata consecuencia de todo esto. Si nuestra vida consiste en decidir lo que vamos a ser, quiere decirse que en la raíz misma de nuestra vida, en esa raíz radical de lo que es la vida, hay un atributo temporal, decidir lo que vamos a ser, por lo tanto el futuro. Siempre estamos cargados de futuro, ¿no? Y, sin parar, recibimos ahora, una tras otra, toda una fértil cosecha de averiguaciones. Primera, que nuestra vida es ante todo un toparse con el futuro, ¿vale? Y he aquí otra paradoja. No es el presente o el pasado lo primero que vivimos, ¿no? Porque lo que condiciona toda nuestra vida es el futuro. La vida es una actividad que se ejecuta hacia adelante y el presente o el pasado se descubre después, en relajación con ese futuro. Es decir, la tensión que nos mantiene en la responsabilidad de la vida, en centrarnos, en ser conscientes de lo que nos pasa, es el futuro. La vida, por tanto, es futurición. Es lo que aún no es. Bueno, pues en este texto de Ortega se resume todo este tema de las categorías. Pero fijaos, es que si hemos llegado hasta aquí desde el aspecto más externo, que era que la vida era aquello que nos pasa, podemos hacer el camino inverso. Si el hombre siempre está lanzado hacia el futuro, ¿vale? Vamos a ir hasta el exterior de todo este núcleo de la vida. Quiere decir que siempre estamos pensando en lo que nos va a pasar. Por eso, evidentemente, tenemos que decidir y nos vemos obligados a decidir en unas condiciones previas que no hemos elegido. Y esas condiciones previas es el mundo en el que nos hemos encontrado y del que somos conscientes y del que tenemos que tomar parte para ser responsables de él. Y eso en el fondo es nuestra vida, que es lo que nos va pasando y lo que nosotros decidimos hacer. Fijaos, hacer el camino al derecho o al revés de las categorías de la vida nos lleva a entender lo que significa vivir y lo que supone, la responsabilidad que supone vivir para el hombre. Solo nos quedaría dar por un aspecto más más breve, que sería lo que llama Ortega el método de las generaciones. Mira, hay una discusión tradicional en la filosofía sobre qué mueve la historia. Unos dicen que la historia la mueven una serie de personajes que son líderes y que guían la historia. La historia que habéis dado en clase seguramente tiene que ver con eso, los reyes, los generales, etc. Pero otra visión de la historia dice que lo importante son las masas, el pueblo. El pueblo es el que mueve la historia. Ahí tendríamos la noción de intrahistoria de Unamuno o la noción de Marx, ¿no? De cómo las masas van moviendo lo que va ocurriendo en la historia. Ortega, como siempre, es crítico con los dos extremos y nos dice que la historia no la mueven ni las élites ni las masas. La historia la mueve algo que incluye a ambas y que es la generación. La generación, ya sabéis, cada época tiene una generación concreta, cada 15 años más o menos se cambia de generación y la generación incluiría unas élites y unas masas, porque Ortega piensa que ambas son necesarias para que la historia fluctúe bien. Necesitamos unas élites que quieran dirigir y que sepan dirigir y unas masas que quieran ser guiadas y que se dejen guiar. Si las masas quieren dirigir, entonces estamos en ese concepto tan importante que dio él y que le hizo famoso en toda Europa, que era la rebelión de las masas. Cuando las masas guían, las élites dejan de guiar y entonces el pueblo va ciego
hacia su final. Fijaos que este libro lo escribió un poco antes del ascenso de los fascismos y por eso se hizo tan famoso, porque al final fue como una especie de premonición de lo que iba a pasar en Europa, dejando al hombre masa gobernar el mundo. Entonces, fijaos, en esta historia o en este método de las generaciones para entender la historia, tenemos que fijarnos cómo las generaciones y la sucesión de las generaciones van explicando los cambios en la historia. Hay generaciones acumulativas o continuistas que siguen la visión del mundo que tenía la generación anterior. Tiene sus mismas creencias y discute sus mismas ideas. Pero hay generaciones que son rupturistas, que son revolucionarias. Esas generaciones, que llama Ortega polémicas ya sabéis que viene del griego, de polemos, guerra, bueno, pues esas generaciones lo que hacen es romper con el modo, con el punto de vista de la generación anterior. Por lo tanto, pone en cuestión sus creencias, abre una nueva visión del mundo, una nueva visión, fijaos, que incluye tanto la científica como la estética, como la lingüística, lo que queráis, incluye todo tipo de aspectos. Entonces entramos en lo que se llama una crisis histórica. Las crisis históricas no son más que esos momentos en los cuales el mundo cambia de creencias. Bueno, y esto sería un poco lo que dice sobre las generaciones. Hasta aquí lo más importante de Ortega, os remito a que estudiéis bien los apuntes, que ahí viene todo más desarrollado, y nada, espero que os haya gustado.